¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Sin Anestesia. Soy Aarón Salomón y como siempre les traigo las entrevistas que usted necesita saber, conocer para estar realmente informado. Hoy vamos a tratar el tema sobre la denuncia constitucional en contra de Salvador Solar, de este actor que junto a Vizcarra asestó un golpe de Estado y es por eso que lo denunciaron constitucionalmente ante el Parlamento. Él ha dicho que no es válida esta denuncia porque ya pasaron 5 años desde lo ocurrido y por lo tanto debe ser declarada inadmisible. Pero el doctor Ernesto Álvarez Miranda, el expresidente del TC, tiene otra versión, la cual vamos a recoger en esta edición. Y muy amablemente aceptado la conversación. Doctor Ernesto Álvarez, ¿cómo está? Muchas gracias por la entrevista. ¿Cómo están? Encantado de la invitación. Sí, doctor, Salvador Solar dice que no puede ser denunciado constitucionalmente porque se trata, por el golpe de Estado, porque se trata de eventos que ocurrieron hace ya más de 5 años. Y él apela al artículo 99 de la Constitución. ¿Eso es cierto o no? A ver, el artículo de la Constitución señala una regla general. El Tribunal Constitucional ha señalado en su jurisprudencia también cómo se debe computar los plazos en materia tributaria, que es un tema económicamente más sensible para el presupuesto. Y el tribunal ha señalado de que las demoras producidas por culpa del administrador del Estado no pueden ser responsabilizadas de ellas, del monto, el administrado. De forma tal que si el tribunal fiscal se demoró 5 años, 6 años para resolver un reclamo de una empresa, la empresa no puede pagar la totalidad del periodo de intereses. Y esto es muy interesante por lo siguiente. Ujú. ¿Qué pasa si hubiese ganado el golpe de Estado Pedro Castillo? Hubiesen habido 3, 4 generales implicados con mando de tropa y sus compañeros de armas hubiesen eh, permanecido pasivos para no enfrentarse a sus colegas, a sus compañeros. Por tanto, Pedro Castillo se hubiese quedado en el gobierno 6 años. Ya. Al cabo de 6 años, por supuesto, viene la crisis económica, la presión internacional y es obligado a ir a elecciones y, por supuesto, pierde la izquierda. La nueva mayoría congresal presenta una denuncia constitucional contra Pedro Castillo por haber dado el golpe de Estado. Ya han pasado 6 años, no cinco, ¿no? Pero Pedro Castillo, simpático él, nos diría en televisión, qué pena, ya pasaron los 5 años. ¿Esto es admisible? Obviamente no. En el derecho constitucional, lo justo no puede estar divorciado de lo jurídico. El derecho se integra al valor justicia. Por tanto, una interpretación constitucional no podría apartarse del hecho de que el tiempo por el cual el responsable de la infracción gobernó sin Congreso no puede computarse en el plazo de la prescripción. ¿Por qué? Porque no había Congreso. Hubo varios meses donde no había Congreso y por tanto no se puede computar precisamente el daño producido en forma inconstitucional, de acuerdo a una sentencia del tribunal mismo, el daño producido por la misma persona que entró pateando puertas y sin haber sido invitado en contra de la institución, del poder del Estado, que sufrió la infracción constitucional. Claro, y según veo, hay varias denuncias en contra de Del Solar y Vizcarra por este caso que datan inclusive de junio del año pasado. No necesariamente han sido presentadas este año, ¿no? Exactamente, o sea, el cómputo de plazo, además, es muy simple, o sea, esto ya es una doctrina jurisprudencial, o sea, el, el, el que provoque el daño no puede alegar de que por impedir a la víctima, que impidió a la víctima poder articular
cualquier mecanismo de defensa, y ese plazo, ese interregno donde no hubo Congreso, es alegado para el vencimiento del plazo de prescripción, provocado por la propia, por el infractor. O sea, Bajo la obviamente, versión, obviamente la regla tiene que ser, oiga, el plazo donde gobernó Vizcarra sin Congreso con Salvador de Solar, ya en el entorno, no hubo Congreso, por tanto no hubo ninguna posibilidad de presentar una demanda o una denuncia constitucional. Esos meses no se cuentan, no se bajo pueden la, contar. bajo la hipótesis de Salvador Solar, solamente lo habrían podido denunciar hasta septiembre de este año, ¿no? Así es. Porque el golpe de Y no, Estado ocurrió en el 2019, en septiembre de 2019. así es. No, y eso, o sea, nunca los plazos pueden favorecer al causante del daño. Claro, pero O yo sea, veo que lo han denunciado en junio porque, del año pasado. claro, porque la víctima, el Congreso, el Congreso disuelto, cometiendo infracción constitucional, no porque nosotros lo digamos, sino porque ya lo dijo el Tribunal Constitucional. El Congreso disuelto no pudo haberse defendido. Es igual que, por ejemplo, en el artículo 117 de la Constitución señala de que el presidente de la República puede ser acusado, por ejemplo, por disolver el Congreso por causas ajenas a, la- a, la- a las causales constitucionales, ¿no es cierto? Dos consejos de ministros censurados. Muy bien, ¿qué pasa con el Congreso disuelto? Malamente, envía a la Fuerza Armada, a la policía, a disolver a golpes a los congresistas. ¿Significa que a partir de ese día se compute el plazo de prescripción? No, porque no existe Congreso. Obviamente no, porque la democracia se puede recuperar de pronto después de 10 años, después de 40 años. Después, no sé, no todavía no. Entonces, cuando el Congreso logra volver a reunirse, recién entonces comienza a computarse el plazo. No podría haber impunidad. Ese artículo, por ejemplo, vale la acusación constitucional contra el presidente por disolver el Congreso, 117. ¿Se computa el plazo cuándo? A partir de que se recobra la democracia. Entonces, Entiendo. ¿a partir de cuándo se computa a lo de Salvador Solar? ¿A partir de A cuándo? partir de cuando se instala, de cuando comienza a sesionar el Congreso que fue elegido para un año. ¿Qué es? A partir de ese momento, ¿Eso qué año es? ¿Es 2020? 2020, ¿no? Sí. 2020, claro. 2020, el Congreso que se reunió por un año y que es el Congreso que vacó a Vizcarra, además. Entonces, eh, sí, sí procede la denuncia contra Salvador Solar. Por supuesto, claro que sí, sería un contrasentido. Sería una interpretación que garantizaría la impunidad a cualquier infractor constitucional, a cualquiera que violara y destruyera la democracia. A ver, a Salvador, Solamente tendría que esperar 5 años y un día. claro, y como le menciono, ya la denuncia ha sido presentada desde junio del año pasado. Exactamente, o sea, no tiene ninguna razón. Otra cosa es de que como tiene una familia con influencia social, están haciendo lobby a nivel de dirigentes. Y claro, están tratando de victimizarse, pero aquí la cosa está clara, o sea, si ha existido infracción constitucional declarada por el Tribunal Constitucional porque la disolución fáctica no es constitucional, por tanto ha habido un quebrantamiento del orden constitucional, tiene que alguien, las personas que involucradas, tienen que hacerse responsables. Ahora, yo no entiendo cómo una persona como Salvador Solar todavía sigue pensando en una carrera política, después de haber hecho lo que hizo. Dio un golpe de Estado, ¿no? Fue parte Fue parte principal de un de esa golpe, fuerza. fue parte activa de un golpe de Estado, fue parte activa de una disolución. Entonces, no creo que sea posible su participación en política. Es una persona que posiblemente al final, si es que hay en los votos, pueda ser sancionada con 1, 2, 3 años de inhabilitación,
inhabilitación para el ejercicio de la actividad pública, Le pide 10 cosa años que no, de inhabilitación. puede ser 10 años, pero no le va a afectar porque la persona es un actor de teatro, es un actor de televisión, esa es su profesión, no altera su libertad de trabajo y sencillamente es la consecuencia de tener que asumir la responsabilidad de su paso por la política. Y Pero punto. en este caso no se le ha denunciado por ningún delito, solamente por infringir la Constitución, según veo, ¿no? Porque Exactamente. O sea, ya es una infracción constitucional, no se le quiere hacer más daño, tampoco hay motivo. La política no puede ser un ejercicio permanente de venganza unos de otros. Y, pero claro, no puede regresar a la política esta persona y tampoco su jefe Vizcarra y tampoco los ministros de Castillo y tampoco Castillo, obviamente, porque hicieron mucho daño, ¿no? Y quebraron la Constitución. Punto. ¿y usted cree Que se dediquen a otra cosa. que cometió un delito, Salvador Solar y Martín Vizcarra cometieron delitos? No, Martín Vizcarra sí está acusado de presuntos delitos. Salvador Solar, tengo entendido que pagó el noviciado, pagó el derecho de piso por entrar en política sin tener ningún conocimiento. Y fue utilizado, pero él, como ya una persona mayor de edad, debió haberse inhibido de participar en hechos que ya eran profundamente controvertidos. Claro, Y él dice, eso genera una responsabilidad de orden político, no de orden penal. entiendo. Bueno, las imágenes de Salvador Solar entrando al Congreso a empellones, pateando la puerta, fue realmente un golpe de la democracia, ¿no? Sí, exactamente. O sea, Entrando al hemiciclo, ¿no? y sin la invitación formal del Congreso. O sea, claro, la Constitución señala que los ministros de Estado en cualquier momento pueden hacer uso de la palabra, pueden participar en las sesiones del Congreso, Eso nunca lo pero eso, habíamos visto. claro, pero eso significa Que de entre- que tienen que felicitar fecha y hora para hacer uso de la palabra. O sea, igual que los congresistas tienen derecho a hacer uso de la palabra, pero no pueden pararse en la mesa de la mesa directiva y comenzar a gritar. O sea, no pueden hacer eso, tienen que guardar las formas y esperar su turno en el momento del debate que proceda su tema. O sea, hay un orden establecido. Y lo que vimos en televisión de ingresar forzando, amenazando a la gente de vigilancia, a los ujieres, y luego pateando la puerta, etcétera, en una actitud prepotente que pudo haber generado violencia. A Dios gracias, no tuvo mayores consecuencias, pero. Y significó una infracción constitucional, porque significó, y él lo tenía que saber perfectamente, porque era presidente del Consejo de Ministros, no era un asesor, no era un portapliegos, no era un practicante, no, era el presidente del Consejo de Ministros con asesores. Él tenía plena conciencia que al él presentar la cuestión de confianza, hacer cuestión de confianza en nombre de su jefe Vizcarra, estaba provocando una ruptura constitucional. eh, Además, recordemos que la cuestión de confianza que lleva Salvador de Solar, sin haber sido invitado expresamente en ese momento, entrañaba algo peor todavía. Le decía al Congreso que suspenda inmediatamente la elección de los nuevos magistrados, porque el Congreso estaba haciendo uso de sus atribuciones constitucionales, renovando un tribunal constitucional que tenía más de 2 años de claro, mandato un vencido. mandato vencido, que en efecto. O sea, 2 años de mandato vencido y el procedimiento había sido de acuerdo a ley orgánica, mediante concurso público. No había existido infracción del debido proceso alguno. Simplemente el señor presidente no quería que cambiaran a su tribunal constitucional. Claro, y Y lo que le está impuso pendiente primero, también, y lo que está pendiente son las acusaciones constitucionales contra los magistrados de ese pleno, también esa que denunciado. luego convalidaron en una sentencia esa ruptura constitucional y que además violaron su reglamento y su ley orgánica, porque fallaron en causa propia.
porque la cuestión de confianza pretendía evitar que a ellos se les renovara. O sea, y luego salieron en televisión a criticar, antes y después habían salido en televisión a criticar el concurso, a criticar el procedimiento parlamentario y luego a criticar a los candidatos. No solamente allí, sino después, cuando hubo otro concurso público donde son elegidos los actuales miembros, ellos salieron en la televisión a criticar también los procedimientos, para Claro, quedarse, en para ese- atornillarse en la silla. aquella vez se eligió a Gonzalo Ortiz de Ceballos, pero nunca pudo asumir el cargo. El TC, es culpa del TC también que nunca lo incluyó, ¿no? Exacto. Allí hay también otra acusación constitucional pendiente, es una infracción constitucional. O sea, a ver, en el Perú pasa de todo porque hay impunidad. El ladrón que roba los celulares a los estudiantes universitarios en las esquinas, en los paraderos, lo hace porque sabe que no le va a pasar nada. Porque por más que sea habitual y sea conocido, solo se le computa el delito por el monto del celular que el pobre chico tenía en su mano, pero no se cuenta la cantidad de celulares que ha robado. Y así pasa en todo. Entonces, la impunidad es lo que campea en nuestro país y lo que tiene que comenzar a destruirse. La gente tiene que asumir su responsabilidad, la responsabilidad de sus actos. Salvador Solar ha dicho que no se arrepiente de haber presentado la cuestión de confianza en el 2019. Una cuestión de confianza, como usted señala, chicha, irregular, irrita, ¿no? ¿Sí? Entonces, no es su derecho no arrepentirse. Es derecho de Antauro Humala no arrepentirse de los 4 policías asesinados en Andahuaylas. Pero Es su derecho. y es deber Pero del es culpa del Estado haberlo declarado rehabilitado cuando el señor no asume responsabilidad alguna ni culpa alguna, y es responsabilidad del Estado no haber acusado constitucionalmente a todos los que participaron del golpe de Estado de Vizcarra. el Congreso tiene que inhabilitarlo entonces. Exactamente. Y está dentro del plazo. ¿Y usted cree que va por ese camino? ¿Va a ser inhabilitado? ¿Cómo ve el ambiente? Depende de los votos del Congreso. Es una decisión política. El Congreso puede variar los tiempos, puede considerar que es mejor no lo acuse, o puede considerar de que sí, o sea, sería una señal muy clara para el futuro de que cualquiera que quiebra la Constitución o que tiene una interpretación antojadiza de la Constitución, como nos acostumbraron en la época de Vizcarra. Recordarán ustedes la cantidad de gente, opinólogos que salían a hacer alquimia constitucional, ¿no? Había gente que decía, no, sí es constitucional porque, jalaban elementos y forzaban interpretaciones así churriguerescas. Claro, no, en el tiempo de Vizcarra se podía presentar cuestión de confianza por todo Y lo era, que haga el Congreso, y era ¿no? una locura, por supuesto, cuando la cuestión de confianza, en primer lugar, no debería existir en el ordenamiento peruano, porque la cuestión de confianza es una llamada de atención del primer ministro, jefe de gobierno parlamentario, a su bancada mayoritaria. Tampoco debería existir el voto de investidura, ¿no? El voto de investidura, para mí sí, porque es un llamado de atención, es un grito de la Constitución que le dice al presidente: presidente, usted ha ganado en segunda vuelta por descarte. Necesita, para gobernar y de tener estabilidad, generar, construir, negociar una mayoría parlamentaria. Y eso lo consigue usted solemnemente con el voto de confianza que le otorga al inicio de su gestión. En cambio, la cuestión de confianza no, la cuestión de confianza es una cosa ridícula en nuestro país, porque como yo, que gano en segunda vuelta sin mayoría, le reclamo a las bancadas de oposición que han recibido la confianza de electores que no creen en mi programa de gobierno, que me apoyen en este proyecto de ley, porque si no los disuelvo. Claro. O sea, Y es además, ridículo. O sea, esa lógica es parlamentaria, porque el primer ministro proviene de la mayoría parlamentaria. En el ¿sabe? Perú presidencial es al revés. La cuestión de confianza se usa como
digamos, para poner una espada de Damocles al Congreso, porque Así con es. dos rechazos ya te cierran, ¿no? Y eso Claro, no, claro, y eso sirve, y eso sí sirve, porque yo como primer ministro y presidente de mi partido y líder de la mayoría parlamentaria, sí puedo reclamar a mis subordinados, elegidos por mi carisma, porque iban a saber que yo gobernaba, solo hay una elección, la parlamentaria. Entonces, todos los diputados que se están rebelando contra mi proyecto de ley tienen la curul por mí, en mi partido, yo soy el líder. Yo puedo reclamarles, oiga, los disuelvo si no me apoyan en esto. Pero en el presidencialismo no es así. Hay dos elecciones, una presidencial y una parlamentaria. El presidente puede o no tener mayoría parlamentaria, tiene otro mandato. El parlamentario tiene el mandato de fiscalizar, de ejercer control político. de acuerdo. No Para tiene, no finalizar, tiene por qué ser obligado a votar por un proyecto de ley del presidente. de acuerdo, sí, definitivamente, y aparte, como hemos mencionado, en tiempos de Vizcarra se presentan por no necesariamente políticas del Ejecutivo, ¿no? Claro, fue una locura. O sea, para que no elijan a un nuevo tribunal, que era una competencia exclusiva del Congreso y Realmente, que ya había mandato vencido. sí. Es una locura, fue una Tiempos, locura. tiempos turbios donde la democracia, nuestra frágil democracia estuvo en permanente peligro, ¿no? Sí, y lamentablemente, gracias al dinero que Vizcarra repartía, tenía una considerable aceptación de la opinión pública, porque muchas empresas periodísticas se prestaron a apoyar a un demagogo. Y apoyaron su golpe de Estado. Y eso es terrible. Eso significa de que hay mucha gente que pasa por ética y pasa por personas honorables, pero que pueden vender su compromiso con la Constitución por dinero. Sí, lamentable. Entonces, finalmente, doctor, la sanción contra Salvador Solar de inhabilitarlo políticamente por 10 años debe darse para dar un ejemplo. Yo creo que sí, o sea, no necesariamente a los 10 años, no es una persona que necesite ser acusada luego al Ministerio Público, sencillamente cometió un error político grave, gravísimo, está señalado por la misma sentencia del Tribunal Constitucional, ha sido una infracción constitucional y merece un castigo político, una inhabilitación para que no regrese a la política, porque en realidad su aporte fue negativo. De acuerdo. Muchas gracias, doctor. Esperamos A tenerlo usted pronto. las gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ok, amigos, esta fue la edición del miércoles de su programa Sin Anestesia y ya sabe, si procede la denuncia constitucional contra el golpista Salvador del Solar. Nos vemos pronto. Chau, chau.